Oh. Tengo una duda. ¿Subo los podcasts a YouTube o no subo los podcasts a YouTube? El otro día puse esta encuesta en Twitter y el resultado os sorprenderá. Bienvenidos a Nación Podcaster. Hace unos días, en mi podcast Nación Podcaster, entrevistaba a unas personas, a unos chicos, a unas muchachas universitarios y me decían esto cuando llegamos a la parte de YouTube. Incluso podcasts que son una foto y una hora de audio y se lo ponen en YouTube. Sí. ¿Esto cómo puede ser? Lorena, resúlveme, ¿por qué hacéis esto? ¿Los móviles de la habitación o qué pasa? Bueno, lo típico que te lo pones de fondo. En vez de ponerte una canción, música o a veces incluso ponerte la tele, pues tiras de audio y lo pones en YouTube porque es la plataforma más grande. Entonces es como que más fácil encontrarlo ahí, todo lo tienes más a mano. La gente se fía más, o bueno, los jóvenes nos fiamos igual más de un link que veamos que es de YouTube que no, por ejemplo, de iVoox o de SoundCloud. Porque sabemos que es nuestro YouTube. Sí, es que me acabas de estar abriendo chakras aquí. Que se fían más de un link de YouTube, que abrirán siempre un link de YouTube, pero uno de iVoox o de Spreaker o de donde quiera que sea el audio, no. Hay que replantearse la vida de podcaster, muchachos. O sea, quiero dejar claro, no estoy hablando de hacer tu podcast en vídeo en YouTube, como por ejemplo esto. Niño tal, pero es que no me veo. El de colorante te quema. O por ejemplo esto. Un tema que flota en el ambiente. No sabemos. O por ejemplo, esto otro. Y empezamos con este video wall, que la gente que nos esté escuchando sepa que siempre tengo una televisión detrás. Sí. Lo que me refiero es poner una imagen quieta, una carátula estática, un audiograma, llámalo como quieras, algo que no se mueva o se mueva muy poco, y el audio puesto incrustado. Hola y bienvenidos a Mami Crafter, el podcast de costura y podcotis donde aprenderemos mucho y con los ojos cerrados. Los antes y después, cuidado con ello. Esto a mí como podcaster me choca mucho porque yo veo que YouTube es un medio de vídeos y el audio me queda raro. Me choca que una persona pueda estar 1 hora y media o 40 minutos o lo que dure el podcast consumiéndolo en YouTube. Mira, lo que vamos a hacer es una cosa. Voy a llamar a 2 amigos que tienen podcasts que son súper top, que no necesitan estar en YouTube porque ya tienen cientos de miles de descargas o decenas de miles de descargas, o vete a saber cuántas descargas tienen, Molo Cebrián y Cristina Mitre, y que me respondan, ¿vale? Les voy a enviar un audio. Oye, una pregunta, chicos. Estoy grabando un vídeo de YouTube. ¿Vosotros subís el podcast a YouTube? Pero sin vídeo, solamente el audio. En mi caso, yo, Sune, sí que subo los podcasts a YouTube, pero realmente yo no lo veo como una plataforma para que los oyentes de Entiende tu Mente u otros podcasts consuman el contenido en YouTube, pero sí que lo considero como una buena plataforma para que aquellos que están buscando un vídeo, un contenido en YouTube sobre uno de los temas que tratemos puedan llegar a nosotros y conocernos. Así que me parece una herramienta muy buena, tal vez no para consumir podcast, pero sí para darlos a conocer. Así que, por supuesto, como herramienta de dar a conocer contenidos interesantes en audio, me parece una herramienta a tener muy en cuenta, sobre todo por lo que te comentaba, porque hay muchas búsquedas al día en YouTube y puede que si tu podcast tiene las palabras adecuadas, consigas que llegue a la persona adecuada y que te conozca. Y si le enamoras con esa escucha, seguro que luego va a buscarte a Spotify, a Apple Podcast o a donde quiera que escuche su podcast. Un abrazo, Sune. Pues ya teníamos a Molo Cebrián. Yo no sabía que Entiende tu Mente está en YouTube. Vamos a preguntar lo mismo a Cristina Mitre. Oye, Cristina, estoy grabando un vídeo para YouTube. Necesito que me digas, ¿tú subes el podcast también a YouTube, pero solamente en audio, en audiograma o en imagen estática o lo que sea? Hola, Sune, soy Cristina Mitre del podcast de Cristina Mitre y muchas gracias por contar conmigo una vez más. Me preguntas si debemos colgar o no nuestro podcast en YouTube.
Yo diría que sí. Yo al menos tengo el podcast disponible en YouTube porque creo que hay que estar en todas las plataformas. Estoy en Spotify, estoy en Spreaker, estoy en iVoox y estoy también en YouTube, porque hay muchísima gente que también me escucha a través de YouTube. Al principio no lo tenía muy claro, pero YouTube ha penetrado tanto, hay tanta gente que lo utiliza, que como no se quiere descargar quizá una aplicación para escuchar podcast, pues directamente lo hace a través de YouTube. Así que personalmente, aunque quizá no sea el canal habitual para distribuir un podcast, sí que me parece interesante como plataforma, porque una vez más, lo que queremos, o yo al menos, es que mi podcast llegue al mayor número de gente que sea posible. Bueno, Sune, muchas gracias por contar conmigo y espero que nos veamos o al menos conversemos a través de las redes pronto. Un abrazo. Vale. 2 personas que tienen podcasts muy exitosos en Spotify y en Spreaker lo suben a YouTube. Con diferente repercusión, pero funciona. Vale. Y ahora os estaréis pensando, entonces, ¿cuál fue la encuesta de Twitter? ¿Nos lo vas a enseñar ya? Vamos a ver el resultado primero de la encuesta que hice en Instagram. Este fue el resultado. Fija o con un audiograma, es decir, una imagen que no se mueve, y el tiempo que dure, 10 minutos, 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, lo que sea. ¿Estáis a favor de que se suban los podcasts a YouTube? Y para finalizar, os voy a ir dejando por aquí diferentes mensajes que me fueron dejando en Twitter cuando hice la pregunta de ¿qué hacemos? ¿Subimos el podcast a YouTube o no lo subimos a YouTube? Me empezaron a llover un montón de respuestas, como todas estas que os voy a ir enseñando. Yo la verdad creo que voy a hacerlo. Hasta donde yo he probado con mis programas no tiene mucha repercusión, porque aquí ya entraría un segundo debate. ¿Merece la pena el esfuerzo que podemos llevar en transformar un audio en vídeo para YouTube en cuanto a las escuchas que nos podamos llegar a tener, o reproducciones, o visualizaciones, o como quiera que se diga? Yo voy a aprovechar que tengo este canal de YouTube para ir subiendo los episodios. Y os informo que a partir de ahora irán cayendo episodios en audio de Nación Podcaster que son muy interesantes. Espero no os desuscribáis, al revés, que le dais más al like y suscribáis más. Y quiero hacer lo mismo con otros podcasts que tenga. Voy a ir haciendo la prueba. Vamos a ver qué tal funciona el buscador de YouTube. Mientras tanto, vais viendo, ya habéis podido leer todos los mensajes que me han ido diciendo, que ya no tengo ni espacio en la pantalla. Y el resultado de la votación hecha en Twitter, con una participación de más de 100 personas en 24 horas, a la pregunta, ¿subimos el audio del podcast a YouTube? Es 50%, no me lo puedo creer. Estoy igual que al principio. Bueno, dejadme en los comentarios qué haríais vosotros, qué estáis haciendo, qué habéis probado. Y si os ha gustado este vídeo, dale al like, dale a compartir, envíaselo a tu primo y recomienda podcasts que escuches. Todos los podcasts, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Adiós.